Bien, les comparto, hoy estábamos terminando de ver la parte del ejercicio, que también se cerró. Sí, fíjense que los if anidados son prácticos. O sea, en el caso de que los utilicemos para cosas muy específicas como esos candados que les menciono, pueden volverse muy prácticos. Sin embargo, sí les digo que son muy restrictivos. Porque el hecho de que los vuelva restrictivos, eso me permite no evaluar completamente todo el panorama. Entonces tengo que hacer combinaciones, justamente como lo que vamos a ver aquí. Tengo entonces estas calificaciones y voy a determinar esto, el promedio del estudiante, con esta forma o con estos operadores aritméticos. Voy a escribir entonces, tal como está aquí, cada variable con cada calificación con el porcentaje correspondiente y a ese resultado final lo voy a guardar en la variable que se llame caso, ¿no? Que corresponda como calificación, le puedo poner así, ¿no? O le puedo poner prompt, incluso no hay ningún problema, prompt igual y listo. Ya con estas líneas de código, ya tengo mis tres variables, mi promedio final, y ahora lo que voy a hacer es escribir un if anidado para poder determinar, mostrando en pantalla si el estudiante aprobó y cuál es su calificación. Eso es lo que... Entonces, vamos a poner aquí abajito, determinar si el estudiante o la estudiante mm, pasó, ¿no? Aprobó, aprobó. Voy a escribir if y la primera condición que quiero evaluar antes de evaluar todo lo demás es si el promedio general es mayor a la condición que colocamos acá. Es decir, bueno, aquí le puse, creo que puse al revés. Bueno, voy a poner la calificación primero. Voy a poner la calificación. Aquí lo puse al revés nada más. Pero voy a escribir si el promedio, que es la variable prom, es mayor a 8.5, voy a decirle que evalúe lo siguiente. Ok, la calificación es mayor a 8.5. Entonces ahora quiero evaluar if, si en este caso la calificación de exámenes es mayor a 8. Esa es la segunda condición. Y ya después que evalúe esas dos, voy a colocar otro tercer if, y voy a poner, quiero evaluar si la calificación de tareas es mayor, creo que le puse 9 aquí 9 es la condición, si es mayor a 9 y aquí voy a utilizar un operador booleano, el operador booleano END. Y además, si la calificación del proyecto también es mayor a 9 y cierro este paréntesis. Coloco los dos puntos y después de escribir eso, doy un enter, escribo print y voy a poner estudiante, aprobado, aprobada, con calificación, lo voy a poner así, de, y voy a poner aquí la variable de calificación que corresponde al promedio. Y listo, ya tengo ese if anidado. Son tres if diferentes que están evaluando tres condiciones distintas. Cada una de estas condiciones nos está dando un valor lógico, verdadero o falso. Vamos a ver qué nos da. Voy a ejecutarlo todo desde acá arriba para poder ejecutar mis variables. Shift Enter. Y lo que tendría que esperar aquí en pantalla es estudiante aprobado con calificación de tanto, ¿no? 8.78000. Ahí esto es algo que Python tiene como, eh, no un problema. Lo que Python genera es que te asigna diferentes decimales a un número flotante. Entonces, eso se puede reducir. Pero ahorita lo que quiero que veamos es que lo que estoy obteniendo es justamente lo que estoy mostrando aquí en el bloque de código. Estudiante aprobado, aprobada con calificación de y su calificación. De esa manera puedo evaluar diferentes condiciones de esta manera para ejecutar un código. ¿Vale? Este es un ejemplo de un if anidado. Así lo podemos utilizar. Pero lo que yo les mencioné es que siempre deben mantener sus códigos lo más simple posible. Entonces, esto que está escrito aquí, bueno, lo escribimos diferente ahorita en Jupyter, pero esto que está escrito aquí, yo lo puedo condensar aún más. ¿Cómo? De esta manera. Yo puedo simplemente, voy a poner láser,
puedo simplemente escribir cada condición entre paréntesis con un operador booleano y evaluarlas al mismo tiempo, si se dan cuenta. Y al final, si todas se cumplen, voy a mostrar en pantalla lo mismo, aprobado tu calificaciones, etcétera. Entonces, ven que aquí lo estoy haciendo de esta manera porque lo que yo les decía es que en una sentencia if anidada, todas estas condiciones son verdaderas. Entonces, una manera que puedo evitarme escribir condicionales if anidados es simplemente condensando todo de esta manera, utilizando operadores booleanos. Ojo, esto es muy también, tiene sus excepciones, porque esto lo podemos utilizar en el caso de que yo quiera que todas estas condiciones se cumplan siempre. Va a haber ocasiones en las que tal vez no quieran que se cumpla una de estas condiciones y van a tener que sacarla de esta sintaxis. Entonces son excepciones nada más. Pero para este caso específico, yo puedo condensar mi código de esta manera. Visto ya en código, todo esto que está así que de cierta manera, desde mi punto de vista, parece un poco desordenado, simplemente puedo reordenar if anidados de la siguiente manera. Coloco if, voy a escribir un paréntesis para evaluar la primera condición, que es prom mayor a 8.5, cierro paréntesis, escribo el end y vuelvo a escribir paréntesis y voy a escribir todas las condiciones. E mayor a 8, cierro, otra vez el end, operador booleano end, la otra condición que es t mayor a 9, cierro paréntesis, operador booleano y la letra p con valor de 9 y listo. Coloco mis dos puntos, doy un enter y vuelvo a escribir el código. Print, estudiante, en este caso, aprobado, aprobada, con calificación de, y voy a escribir aquí la variable prom para que se muestre. Entonces vean que esto que está escrito acá, cuando lo ejecute, lo voy a seleccionar, en este caso, Shift Enter, ya lo ejecuté, ahorita no se mostró en pantalla, en la consola, pero aquí está, se ejecutó y obtuve exactamente el mismo resultado. Este resultado que estaba arriba fue lo mismo que obtuve con este reordenamiento de los códigos, ¿vale? De esas variables, de esas condiciones a evaluar. Entonces, de esta manera es como yo les decía que los códigos siempre los debemos de mantener lo más simple posible, porque yo pude haber dejado mi código así, simplemente que si yo tengo la opción y mi código me lo permite de hacerlo más sencillo, lo tengo que hacer. Es una buena práctica, una recomendación que se hace, ¿vale? Así es como podemos reordenar esto. Ya lo demás, pues ya son otros casos más específicos. Em, digamos que, a ver, nada más, no me acuerdo si eran round. Déjenme ver, lo voy a poner así. Y voy a poner el 2 y lo voy a ejecutar. Nada más estoy haciendo una prueba rápido. Esto. Hay una función que se llama round. Voy a borrarlo. Que podemos colocarla aquí en nuestro código, encerrando la variable que se llama prom. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí me aparece justamente un buen de decimales, ¿no? Entonces no quiero que me aparezca eso. Para evitarlo, simplemente aquí le agrego la función que se llama round, cierro entre paréntesis esa variable y adentro voy a escribir una coma e inmediatamente después tengo que escribir un valor numérico. El valor numérico puede ser el 1, el 3, el 4, el 5, el que quieran. Simplemente que ese valor numérico nos va a indicar cuántos decimales quieren que se muestre en pantalla. Yo le puedo poner 3, por ejemplo. Le pongo 3, vuelvo a ejecutar el código, lo selecciono, lo ejecuto, Shift Enter, y ven que ahora aquí se muestra 8.78. Ya se ve más decente, ¿no? Ya no se ve mal como esto que tiene 8.78 y una gran cantidad de ceros y un 1, porque esto ya no es significativo. De esa manera puedo hacer que mis códigos sean más simples de entender y también utilizando otras herramientas como son las funciones específicas para un problema específico, hacer que mi código y mi resultado sea más legible, más entendible, ¿vale? Digo, esto que hice ahorita es algo que les menciono que mm, ustedes pueden escribir su código, pueden escribir un código para evaluar alguna problemática en específico, pero al final siempre
va a haber o van a existir muchas herramientas que pueden utilizar para poder hacer sus códigos más legibles. Por ejemplo, aquí el resultado, es lo que les decía. Yo no quiero que mi resultado aparezca con tantos decimales, pues utilizo otra herramienta que es la función round. Si yo quiero que aparezca, no sé, de otra manera mi código, o si quiero que se genere eh, una interacción con el usuario, pues simplemente lo puedo escribir. De hecho, eso de la interacción con el usuario, no sé si alguien ha de haber pensado, pero pues imagínense, pueden escribir con Python una función, perdón, un código con la función input, donde ustedes simplemente escriban las calificaciones y les muestre el resultado final si aprueba o no con la calificación. Lo podemos hacer. Vamos a hacerlo nada más para que vean cómo podemos modificar todo esto que escribimos de una manera más sofisticada. Voy a borrar para fines prácticos esto que está aquí, ¿vale? Esto de aquí porque eso está mal organizado y es poco legible. Lo borro y me quedo con la última parte. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a agregar una parte que me va a permitir interaccionar con el usuario. Es lo que veíamos, ¿no? En un ejemplo cuando vimos operadores. Utilizábamos la función input y de esa manera podríamos colocar nosotros y nosotras nuestros valores y en este caso nos da un resultado. Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir acá entonces input y vamos a ir generando diferentes variables con los valores que le demos. Entonces, para eso, con la función input, esta función input tiene como un arreglo específico para usarse. Es lo que veíamos, que siempre que lo quieran usar, es muy importante utilizar una función de coerción, una función de transformación. Porque input, vean, lo voy a poner aquí. Input, simplemente escribe algo, voy a poner escribe algo. Si ejecuto esta línea de código, cuando ya la ejecuté, aquí abajito me va a aparecer esto. O dependiendo del software o del programa que estén utilizando para ejecutar sus códigos, les debe aparecer un diálogo donde les muestre las frases o la cadena que dice escribe algo o lo que hayan colocado. Entonces simplemente coloco 5 y ya se muestra acá, ¿no? El 5, por ejemplo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque lo que está escrito aquí, este número 5, se va a transformar a un valor de tipo carácter. Vean cómo se está obteniendo el resultado de ese valor numérico. Se está colocando entre comillas. Por eso les digo que la función input tiene de forma específica una estructura que debemos de seguir. Input siempre te va a generar valores de tipo carácter. Si nosotros y nosotras queremos que nos generen valores numéricos, simplemente voy a escribir, por ejemplo, aquí voy a borrar estos valores, los borro, y voy a escribir input, voy a poner calificación de tareas, dos puntos, cierro con comillas, cierro paréntesis, y debo de escribir al inicio, debo de encerrar esa función input en una función de coerción que me permita transformar los datos que coloque en la interfaz, en la consola, a valores numéricos. En este caso es la función que se llama int. Coloco int, encierro entre paréntesis todo esto y listo. Ya voy a poder escribir valores numéricos que los lea como números y no como caracteres. Entonces, para lo demás es lo mismo. Voy a borrar estos valores y voy a escribir input. Voy a poner calificación de exámenes. Los dos puntos aquí, por ejemplo. Cierro mi paréntesis y ya puedo escribir acá int también. Int, aquí, int, paréntesis y paréntesis al final, ¿vale? E igual acá, puedo escribir igual si quiero desde comienzo int, luego escribo input y ya coloco calificación del proyecto. Los dos puntos, cierro comillas y los dos paréntesis. Y de esta manera ya voy a poder generar una interacción con el usuario. Con este código anidado, si se dan cuenta. Entonces simplemente lo único que necesito es esto. Nada más necesito los valores de esas variables para que el demás código de Python haga lo suyo. Vamos a ejecutarlo. Voy a seleccionar todo esto desde input, toda esa parte, y le voy a dar Shift Enter. Ya me va a aparecer el primer resultado que necesito colocar. Calificación de tareas. Ok, te voy a mostrar que sea 9.5. Le doy un Enter. Ah, no me deja.
perdón, siempre se me olvida con INT, es float, aquí. En vez de INT es float, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a colocar decimales. Fíjense que esto que pasó de los errores es algo que te permite, bueno, no te permite, sino que es, vamos a decirle, una ventaja de la programación orientada a objetos, porque dependiendo del objeto que tú tengas, va a ser la manera en que lo va a tratar. Yo cuando coloqué aquí int como equivocación, me generó este error que me dice que no puede trabajar con este valor que yo le dije que es 9.5 porque int no acepta esos valores. O bueno, como tal, Python no va a poder interpretarlo de alguna forma. Entonces necesito colocar otra función que me permita, que le permita a Python trabajar con un objeto que es un flotante. Ahí es donde entra la programación orientada a objetos. Todo valor que coloquemos aquí es un objeto al final de cuentas. ¿Vale? Entonces nada más para corregir este código, escriban aquí float, ¿vale? En vez de int. Y ya lo podemos ejecutar de nuevo. De hecho, miren, como un tip que les doy eh, para ejecutar sus códigos, es que pueden presionar. Miren, yo lo que les recomiendo conforme vayan avanzando y vayan también obteniendo su propio ritmo, es que vayan moviéndose simplemente con el teclado. O sea, el mouse simplemente en mi caso lo utilizo para, digamos, algunas funciones del programa que estoy usando, para mover esta parte de la consola más grande, ¿no? Digamos, y ver qué me está generando error o los resultados, el output. Lo que hago normalmente es simplemente utilizar las flechas de mi teclado. Vean que yo estoy moviendo mi cursor, pero no con el mouse, sino que con el teclado. Eso es algo que les recomiendo que vayan practicando. Moverse entre el código con su teclado es una buena práctica. Ahora, si ustedes quieren ejecutar un código completo, pueden presionar la tecla Shift y presionar la tecla de la flechita para seleccionar qué es lo que quieren ejecutar. Si me posiciono desde arriba, digamos aquí en la línea 70, presiono Shift y presiono la tecla hacia abajo. Vean, y se va seleccionando lo que quiero ejecutar. Si me pongo abajo, presiono la tecla hacia arriba junto con Shift y voy a seleccionar lo que quiero ejecutar. Y lo mismo va a aplicar si quiero seleccionar nada más alguna parte de un código, digamos la línea 73. Me posiciono ahí, presiono Shift y ahora voy a presionar la tecla hacia la derecha y voy a seleccionar lo que quiero ejecutar. Entonces es un tip que les doy porque es algo que deben de agilizar también. Cómo moverse con su teclado en la computadora al momento de escribir códigos también es muy importante. ¿Sí? Era como un paréntesis, un tip. Y lo digo porque lo iba a utilizar ahorita, para que no se vea que simplemente lo hice como parte. Entonces voy a seleccionar todo el código, lo voy a ejecutar ahora sí, Shift Enter. Ahora sí me va a permitir acá, voy a colocar calificación de tareas, 9.5, calificación de exámenes, le voy a poner 7.8, calificación del proyecto, voy a poner 9.6. Ejecuto y en este caso no me mostró ningún resultado. No me mostró ningún resultado porque justamente, al parecer, lo que se está mostrando aquí con estas calificaciones de exámenes no se está cumpliendo. ¿Sí ven dónde está la parte que no se cumple? Vean, yo al momento de colocar, voy a hacer más grande la consola, al momento de colocar calificación de tareas, va todo bien, porque la calificación de tareas se está evaluando mayor a 9, ¿no? Aquí, en esta parte. La calificación del proyecto también es mayor a 9, pero la de exámenes es menor a 8. Entonces esto ya no se va a cumplir. Yo lo que puedo hacer es agregar una sentencia else para decir en mi código que el estudiante o la estudiante no aprobó. Entonces simplemente puedo irme a la parte de abajo, posicionarme a la altura del if y escribir else, dos puntos, print, estudiante no aprobado o aprobada, no aprobado o aprobada, simplemente. Puedo poner eso. Lo vuelvo a ejecutar y ya voy a tener que tener un resultado, pero en este caso lo del else. ¿Vale? Entonces voy a escribir lo mismo. Voy a seleccionar mi código desde arriba, Shift Enter, me vuelve a pedir calificación de tareas, voy a poner 9.5, exámenes voy a ponerle 7.8 igual, 9.6 de proyecto. Ejecuto y ahora vean lo que me muestra. Estudiante no aprobado.
que pasamos a evaluar o a determinar un problema muy específico con códigos. En este caso, la calificación o si un estudiante aprueba o no, evaluar su desempeño. Entonces, si ustedes son profesores, profesoras, pues pueden utilizar un código de Python, simplemente ya lo tienen escrito, colocan las calificaciones del estudiante o la estudiante y ya ustedes deciden qué les muestra aquí. Incluso yo le puedo decir que me muestre la calificación del promedio, ¿no? Del estudiante que lo aprobó. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente escribo acá otra cadena diciendo su calificación es de 2 puntos y coloco prompt, ¿vale? Y voy a volver a seleccionar todo. Simplemente estoy modificando el código para que se vea más estéticamente mejor. Shift Enter, ya lo ejecuté. Voy a poner las mismas calificaciones, 9.5, 7.8 para exámenes, 9.6. Lo ejecuto y me dice, estudiante no aprobado, su calificación es de 8.5. Entonces vean que de esa manera puedo ir modificando mis códigos para que se muestre más información que sea relevante para mí, simplemente con un código de Python y con lo que hemos visto de las estructuras de control, la función print, lo que representan las variables y los diferentes operadores aritméticos, ¿vale? Y así pueden ustedes imaginar un problema y lo pueden resolver con códigos. De hecho, es algo que les recomiendo. Intenten, si quieren modificar esto, este código, lo pueden modificar para que ustedes le agreguen más cosas. Pueden escribir ifanidados, pueden modificar esta estructura si quieren, y pueden agregar incluso más variables. Lo paso aquí por el chat. Igual se lo subo en GitHub. Pueden agregar más variables, más calificaciones y más operaciones para que les muestren más resultados. Lo pueden hacer tan complejo como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, simplemente la gran ventaja es que al combinarlo con estas herramientas que son las funciones eh, que Python tiene por default, me permite utilizar estructuras de control para evaluar cosas más específicas y más rápidamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya para terminar lo que queda de estos minutos, justamente lo que les decía es que los códigos se deben de mantener lo más sencillo posible, lo más simple posible, y en este caso lo hicimos combinando todas las condiciones en una sola condición que me va a permitir obtener un solo valor lógico, ¿vale? De hecho, eso no se los mostré, vean. Y esta parte de aquí, esto de aquí, todo lo que es la condición del if, te da un valor lógico nada más. Eso te lo permite porque estamos agregando el operador booleano int, ¿vale? El operador booleano int te permite combinar todo esto, todas las condicionales diferentes, para obtener un solo valor lógico. No es como que se estén evaluando diferentes. Porque vean, voy a poner aquí a propósito, y voy a poner, a ver si sale así. Ahí puse una estructura que no. De true, voy a poner true, y voy a poner print, lo voy a poner a propósito esto. No tiene ninguna relevancia. Pero, si yo ejecuto esto, y enter, no, sí se muestra. Pensé que no se iba a evaluar. Pero, que lo que quería mostrarles, que ocurre en diferentes lenguajes, voy a poner así, nada más. Es que lo que ocurre en diferentes lenguajes a veces es que se están evaluando, que no pueden colocar tres condicionales o diferentes valores lógicos al mismo tiempo, porque a veces eso les genera un error. En este caso, lo que está ocurriendo posiblemente es que está evaluando la primera, o la que es verdadera, nada más, vean, porque sí me da un valor lógico. Entonces la está evaluando. Esto no tiene ninguna, ¿cómo decirlo? Ninguna aplicación lógica como tal, el hecho de que yo coloqué esto, porque lo que quería que se mostrara era un error, pero no me mostró un error en este caso. ¿Esto por qué? Porque lo que está arribita que les subrayé, voy a ponerlo print, y voy a copiar y pegarlo, ¿vale? Voy a seleccionar esto, las condiciones, control C, lo voy a escribir dentro de print y lo voy a ejecutar, ¿vale? Lo voy a ejecutar, shift enter, y vean que lo que se obtiene aquí, en este caso, es un falso, un solo valor lógico. Yo estoy combinando diferentes operadores relacionales, condiciones, y me da solo un valor lógico. Eso es lo que se está evaluando en el if. No es que se esté evaluando
4 condiciones al mismo tiempo. Está evaluando una sola. Por eso les escribía lo de aquí abajo, porque esto como tal no tiene ningún sentido lógico que se esté realizando. Porque pues tengo un valor falso, un falso y un verdadero. Y me está mostrando el verdadero, pero pues ¿qué sentido tiene eso? ¿No? No me da ningún sentido lógico. Y eso se los mostraba porque si ustedes se adentran en otros lenguajes de programación, lo que puede ocurrir es que les muestren diferentes errores diciéndoles que las condicionales if, las sentencias if, no te permiten más de un valor lógico, sino que debes de colocar siempre uno. Y eso es como tal la lógica detrás de las estructuras de control. Todas las condiciones que estoy evaluando aquí son únicas, son solo un valor lógico. Aunque pueda tener aquí millones, bueno, no millones, vamos a poner cientos de condiciones a evaluar, o tener 120 condiciones, por ejemplo, al final, si yo las combino con estos operadores booleanos, todo se va a condensar en una sola, ¿vale? Así es como trabaja el lenguaje Python. Muy bien, bueno, ya nada más para terminar aquí y que la siguiente sesión podamos entrar bien en detalle, nada más para finalizar lo del ejercicio. Esta es la última sintaxis que escribimos colocando operadores booleanos y combinando las diferentes condicionales. Yo tengo aquí todas las condiciones evaluadas como verdadero, todas, cada una de ellas. Al final lo que obtengo es este valor lógico final que es un verdadero. Si yo tengo alguna de ellas como falsa, lo que voy a obtener al final es un falso. Y eso tiene que ver, como les mencionaba en la sesión de operadores, con la manera en que está funcionando el operador END. Se deben de cumplir las dos partes como verdaderas para que obtenga un valor lógico de verdadero. Por eso al final, aunque yo tenga 3 verdaderas y una falsa, el resultado final es un falso. Y es lo mismo que pasó acá. Ya, aquí está todo esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Muy bien. Entonces, pues, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. No sé si quedó claro el ejercicio que hicimos, lo del código y cómo lo utilizamos para generar un código que simplemente son unas cuantas líneas en donde pueden interaccionar con la consola y a través del código que escriban generar un resultado, ¿vale? Eso es algo que en realidad Python les da mucha, mucha ventaja respecto a otros lenguajes de programación. Esa gran flexibilidad que tiene para los códigos. ¿Todo quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ok? Vale, vale. Muy bien. ¿Cuántas clases? Fíjate que nos queda, vamos a finalizar, qué bueno que lo preguntas. Vamos a finalizar viendo, todo esto tantito, vamos a finalizar viendo unos ejemplos más de sentencias else, if anidadas que en Python se utilizan. Algunos ejemplitos más con de calificaciones. Por ejemplo, vamos a ver esto y vamos a ver también los ciclos for. Entonces nos quedarían como, esto sería una sesión if anidados. Y después de que terminemos esto, que se dan cuenta ya no es mucho, eh, vamos a pasar a ver las funciones. Ahí vamos a ver cómo podemos construir nuestras propias funciones. Vamos a ver algo que se llama función lambda. Entonces, más o menos unas 5 sesiones son lo que nos queda ahí. Porque llevamos creo que 8 sesiones. Ujú, 8 sesiones más o menos. Son como 5 o 6 sesiones las que nos quedan, ¿vale? Para este curso. Ya además, digo, si tienen dudas o problemas que queramos ver, me pueden mandar mensaje sin ningún problema. Y lo vemos. Muy bien, entonces, voy a tener la grabación.